el vínculo que existe entre el santuario y la ley de Dios es claro. La Biblia nos demuestra que la ley de Dios estaba en el lugar santísimo, que era una parte reservada para el sumo sacerdote. Y no solamente estaba en el lugar santísimo, sino que la Biblia explica con detalles claros cada uno de los símbolos que existían dentro del arca del pacto, que era una representación del lugar santísimo que existe en el cielo. Vamos a estudiar con detalles por qué la ley de Dios estaba dentro del arca del pacto y cuál era su significado, qué era lo que Dios quería demostrarle a su pueblo con respecto a esa simbología. Marvin. Así es, sí, y vemos la relación que hay, ¿no? Vemos que la ley de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque era la ley que iba a brillar dentro de ese arca, ¿no? Ahí en el lugar santísimo. Entonces vemos de que así había una relación. Entonces, más adelante en el estudio, en este estudio, vamos a estudiar el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Dice la palabra de Dios que el carácter de Dios es su ley. ¿Puede ser la ley de Dios cambiada? ¿O puede ser el carácter de Dios cambiado? ¿O puede la ley ser modificada? ¿Qué nos dice este estudio, hermano? Hay un énfasis en la lección donde se nos demuestra el por qué se inició el conflicto cósmico entre Satanás y el Creador. Se nos enseña que desde un principio el motivo principal de Satanás por desafiar el poder de Dios era tratar de ganar la adoración, lo cual es algo exclusivamente para Dios. Ni aun los ángeles, según lo que explica la Biblia, pueden recibir adoración, excepto Dios. Y ese fue uno de los motivos que llevó a Satanás a pensar en que él podía construir un templo y ser igual que el Dios creador. Y si analizamos con detalles lo que tiene que ver los 10 mandamientos con nuestra creación, se darán cuenta que el cuarto mandamiento coincide con el mensaje del tercer ángel, donde dice que debemos adorar a Dios nuestro creador, porque Él fue el que creó los cielos y la tierra. Si lo leemos detenidamente, nos daremos cuenta que esa fue una de las razones por las cuales Satanás se llenó de ira, como nos dice el versículo de memoria más adelante, Marvin. Exacto. Contra los que siguen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así es, sí, y en Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, aquí nos muestra que la ley de Dios es inmutable. Esa ley permanece para siempre. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, vino a cumplir la ley, vino a obedecerla, y Él fue nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Vemos que la ley de Dios es inmutable y que no se puede reemplazar, ¿verdad? Entonces, y el enemigo va en contra de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adoración a Dios. Él quiere que nosotros adoremos otra cosa menos a Dios, porque Él quiere que se le adore también, ¿verdad? Entonces, pero más sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y más adelante es bien importante, en 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, vemos que una de las características como yo puedo mostrarle a Dios que le amo es a través de ¿qué? A través de la obediencia, ¿verdad? Así es que Dios nos manda que le obedezcamos, que le seamos fiel, obedeciendo sus 10 mandamientos. Más adelante también encontramos una de las artimañas del enemigo, y que
él siempre ha querido engañarnos a nosotros a través de una falsa adoración. Siempre el arma poderosa de él ha sido el engaño, mezclando la verdad con la mentira, ¿verdad? Y vemos que ha querido siempre engañarnos, ¿verdad? ¿De qué forma, hermano, nos trata la manera de engañar al enemigo a nosotros? Sí, al leer la parte del Apocalipsis, yo quisiera que si tiene su Biblia pudiera buscar el capítulo 11 y el versículo 19 de Apocalipsis. Nos dice que el apóstol Juan, cuando vio el santuario celestial, hay algo que recalca, y lo que él menciona es que el arca de su pacto fue revelada. Es bien importante. Hay muchas personas que consideran que los adventistas son un poco legalistas por el hecho de guardar el sábado, porque ellos mencionan de que nosotros creemos que podemos ser salvados por las obras. No es así. El caso es que la ley de Dios sigue vigente y es una ley que obedecemos por amor. San Juan 14:15 nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y es importante recalcar otra vez más lo que el apóstol Juan vio. El arca del pacto de Dios está dentro del santuario celestial. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos dice que los 10 mandamientos están dentro del arca del pacto, nos está diciendo que esa es la esencia, es el corazón de lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Marvin. Así es, sí, y entonces el enemigo no le gusta esto, porque él también quiere que le adoremos, ¿verdad? Entonces es interesante, y uno de los propósitos de este estudio es que nosotros nos preparemos, porque en los últimos días van a venir muchos engañadores queriéndonos engañar con doctrinas de hombre, no doctrinas de nuestro Dios. Así es que ese es la invitación de este estudio, que nos preparemos, porque el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, ¿será que yo puedo ser salvo únicamente por fe o por gracia? ¿Qué nos dice este estudio? Tenemos que entender que nosotros estamos, nos dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Es bien importante que mantengamos pendiente esos pequeños detalles. Cuando nosotros hablamos de una lucha, el poder cósmico que ha existido desde un principio después de que fue derrocado, nos dice el Apocalipsis, que hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido a ella y ha descendido con mucha ira porque sabe que le queda poco tiempo. Nosotros creemos fielmente que los mandamientos de Dios nunca fueron abolidos. Está claro, existían las leyes rituales o ceremoniales en el tiempo que teníamos el santuario terrenal, y eso sí lo aceptamos. Jesucristo vino y al él ser el cordero inmolado que murió por nuestros pecados, automáticamente no es necesario hacer ningún otro sacrificio. Mas sin embargo, la Biblia dice que lo que fue escrito con el dedo de Dios, nosotros debemos seguirlo al pie de la letra. Así es, sí. Y podemos ver de que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Son 10 mandamientos, no son 9, porque hay muchas doctrinas de que obedecen 9, pero eliminan el cuarto mandamiento. Entonces vemos que son 10 mandamientos y Dios pide que le obedezcamos. Dios desde el inicio estableció estatutos, reglas y mandamientos. ¿Para qué? Para que el ser humano viviera feliz. Si en este momento estás pasando por algún problema, alguna dificultad, Dios quiere que dediques un poco de tiempo al estudio de tu palabra y puedas encontrar que a través de estos mandamientos tú vas a encontrar la paz que tú necesitas. Dios quiere que le obedezcamos y te invitamos para que estudies la palabra de Dios, porque ahí es donde vas a encontrar la esperanza y la paz que tú necesitas. Te invitamos para el próximo estudio, un estudio que va a estar muy interesante, en donde va a estar hablando de
el espiritismo desenmascarado. Así es que te invitamos a que el próximo sábado nos acompañes con este estudio que vamos a tener muy interesante. Que Dios te bendiga.